a veces asumimos los cristianos es que Dios puede usar a otros, pero no a nosotros. A veces creemos, hermanos, que las palabras más poderosas, así, los mensajes de más impacto, provienen de profetas, ¿no? O provienen de ministros reconocidos, o provienen de pastores con iglesias muy grandes, y que si ese pastor lo dijo, es casi como lo dijera Dios. A veces creemos, hermanos, que Dios puede usar a otro, pero no a nosotros. Y a veces nosotros no entendemos el valor que tiene la historia de nuestra vida. Que todos tenemos una historia de nuestro pasado de la que no pedimos ser parte, pero que ya se convirtió en parte de nuestra historia. De lepra, y que una joven, y ese va a ser el mensaje de hoy, que era esclava de su esposa, le habló del profeta Eliseo, y Eliseo vive más al sur en el reino de Israel, o el reino del norte de Israel. Y Naamán, dice la escritura, que enalbardando sus animales y juntando a sus criados y llevando regalos, fue y se presentó delante de Eliseo. Primero pasó por el rey, pero esa parte no es necesario mencionarla ahorita. Y Naamán, dice la escritura, que llega con Eliseo, y dice la Biblia que Naamán pensaba, se imaginaba él que Eliseo saldría, y al verlo con todos aquellos caballos y tesoros, saldría y dice: pondrá su mano en la parte herida y me sanará. Pero en lugar de eso, dice el relato bíblico, que Eliseo manda a uno de sus siervos a decirle a Naamán: solo ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y Naamán eso le indigna, y Naamán se enoja porque ni siquiera salió a recibir. Y Naamán se indigna, se enoja, se va y dice: ¿acaso los ríos de Siria no están más limpios? Porque el río Jordán no es un río muy limpio de sus aguas, hermano. Cuando uno va al río Jordán, está así el agua parda, chocolatosa, ¿verdad? Y entonces dice: ¿acaso no hay mejores ríos en Siria donde yo me pueda sumergir? Y los criados de Naamán le dicen: ¿por qué no lo haces? Si eso es lo que te están pidiendo. Y aquel hombre finalmente va y se mete al río Jordán, se sumerge 7 veces, y dice la Biblia que toda su lepra de su cuerpo fue completamente sanada. Regresa con Eliseo a quererle dar regalos que había traído para él en agradecimiento, y Eliseo le dice que no le va a recibir ni uno solo. Y le dice Naamán: ¿acaso se me permitirá? Y de eso voy a predicar más adelante. Le dice Naamán a Eliseo: me será permitido llevarme 2 mulas de las que traigo, cargadas de tierra de aquí de Israel, para donde yo voy, para que yo jamás vuelva a adorar a otro Dios, no más que al Dios de Israel. Y le dice Eliseo: ve. Le dice: ve. Y se lleva 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, porque a partir de ese momento él había decidido no volver a adorar a los dioses de Siria, iba a adorar al Dios de Israel. Y el relato completo dice la escritura que Giezi, criado de Eliseo, del profeta, le
al ver que había rechazado todos los regalos, dijo: mi patrón ya la regó. Dijo: ¿cómo se le ocurre si traía cosas rete buenas, ¿no? Y a escondidas de Eliseo va y alcanza a Naamán y le pide regalos. Le dice: oye, siempre sí, dice Eliseo que siempre sí quiere, y le echa la culpa a Eliseo. Dice Eliseo que siempre sí quiere. Y entonces Eliseo, cuando se da cuenta, le dice a Giezi, su criado, le dice: la lepra que tenía Naamán ahora caerá sobre ti. Wow, ese es el relato bíblico completo de Naamán resumido, ¿verdad? Pero quiero que vayan conmigo al capítulo 5, verso 1, hermanos, verso 1 al 3, y que lean conmigo esta parte, porque aquí voy a enfocar. Esta es una serie de mensajes completa, y ya les prediqué de la vida de Naamán, ¿verdad? De que dice la Biblia que, miren, Naamán, general del ejército del rey de Siria, verso 1, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esa era su vulnerabilidad. Ya prediqué la semana pasada acerca de cómo nosotros muchas veces, hermanos, no muchas veces, todos tenemos tiempos o áreas de nuestra vida en los que somos vulnerables, y ya prediqué acerca de la vulnerabilidad. Y dice en el verso 2: y de Siria, miren, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, es decir, a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató y le dijo: así y así ha dicho una muchacha. Fíjese, ya van 2 veces que le llaman muchacha. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjense cómo esta joven, ni siquiera su nombre está registrado en la Biblia. Ella es una héroe anónima de los muchos héroes anónimos que hay en la escritura. Ella es una voz pequeña, hermanos, en medio de su generación. Es una voz pequeña que ni siquiera alcanzó para que pusieran su nombre en la historia. Solamente dicen que era esclava, solamente dicen que fue raptada de Israel y llevada a Siria. Una de las cosas que este mensaje se llama cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Una de las cosas, hermanos, que a veces asumimos los cristianos es que Dios puede usar a otros, pero no a nosotros. A veces creemos, hermanos, que las palabras más poderosas, así, los mensajes de más impacto, provienen de profetas, ¿no? O provienen de ministros reconocidos, o provienen de pastores con iglesias muy grandes, y que si ese pastor lo dijo, es casi como lo dijera Dios. A veces creemos, hermanos, que Dios puede usar a otro, pero no a nosotros. Y a veces nosotros no entendemos el valor que tiene la historia de nuestra vida. Dice el doctor John Deloney en su libro Own Your Past and Change Your Future que todos tenemos historias que contar. Dice el doctor Deloney que todos tenemos una historia de nuestro pasado de la que no pedimos ser parte, pero que ya se convirtió en parte de nuestra historia.
como la jovencita, el jovencito que es violado, tocado sexualmente, no pidió ser parte de esa historia, pero simple y sencillamente sucedió en su vida. El niño o la niña que crecen abandonados por sus padres y que tiene que ser criado en la casa de los abuelos o con un tío, con una tía, no pidió ese niño crecer en esas circunstancias, pero ahora es parte de su historia, su vida. No pidió. Y todos, dice el doctor Diloni, tenemos historias de palabras que nos fueron dichas de nuestra niñez, que nos marcaron, historias de frases que papá o mamá dejó grabados en nuestro oído, en nuestra mente, y nos han perseguido para siempre. Son historias que caminan con nosotros. Yo ya les he leído el escrito que le hice a Joni. ¿Saben quién es Joni, no? ¿Quién es Joni? La ranita. ¿Ah? Soy yo. Le escribí una carta a Joni para decirle: has viajado conmigo todo este tiempo, viajas conmigo todo el tiempo, por toda la vida donde voy, siempre has estado ahí. Mi historia ministerial, ahora de adulto, tú has sido parte de ella todo el tiempo, porque son historias de nuestra vida que están ahí todo el tiempo, hermanos, y que nos van siguiendo. Bueno, esta joven trae una historia detrás de ella. No sabemos, hermanos, nomás dice la Biblia que vinieron bandas armadas. ¿Le suena a gente amable y gente cuidadosa que agarraron a esta jovencita y le dijeron: mira, vámonos, te va a ir muy bien, te vamos a pagar un buen salario? No, ¿verdad? Son bandas armadas que si la violaron, la Biblia no lo dice. Si la golpearon, la Biblia no lo dice. Pero no suena bien su historia, ¿no es cierto? Es una historia difícil, porque ella simple y sencillamente está en un lugar que no pidió estar, está teniendo una vida que no pidió tener, está viviendo circunstancias y una realidad en la que está obligada a vivirla. Así nos pasa a nosotros. A veces la vida nos lleva a circunstancias en las que nada más son el resultado de las cosas que pasaron en el pasado, y que muchos de nosotros venimos acarreando en nuestra vida cosas que son las consecuencias de las decisiones que alguien más tomó. Un padre que no le importó y se fue de casa. No le importó si esa niña o ese niño iba a comer o no iba a comer, si iba a tener frío o no iba a tener frío, si iba a enfermarse o no se iba a enfermarse. Nomás su propio pensamiento: me voy, yo ya no aguanto, esto es demasiado, y se va. Y entonces ahora es ese niño, esa niña que tiene que vivir una vida que nada más fue puesto ahí. Bueno, así está esta mujer, una joven esclava. No tiene nombre, no tiene estatus, no tiene libertad, es esclava, no tiene salario, no tiene nada. Pero ¿sabe qué sí tiene? Tiene fe. ¿Sabe qué sí tiene? Tiene un Dios en quien ella ha creído. Y ese pequeño detalle, que no dice la Biblia que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña: muévete, y dice: la montaña se moverá. Esa es una hipérbole, ¿verdad? Es decir, es una exageración para enseñarnos lo importante que es la fe. Se llama hipérbole, es decir, el comparar algo tan pequeño como un granito de mostaza, porque
no ha faltado el loco que lo quiere hacer real, ¿verdad? Y dile a la montaña que se mueve. Pues no, es una enseñanza espiritual de que algo pequeño puede mover grandes cosas. ¿Alguien dice amén, hermano? Esa es nuestra fe. Cuando en circunstancias difíciles de nuestra vida, algo tan pequeño como la fe puede cambiar realidades. Y es esta mujer joven que no alcanzó tinta ni para su nombre. No alcanzó tinta, hermanos, ni para decir de qué familia viene. Nada más es una muchacha. Y hay una dosis de desprecio también ahí en la expresión muchacha, ¿verdad? Así como una chamaca, dirían por ahí, diríamos los del norte de México, ¿verdad? O en Honduras dirían una cipota, ¿verdad? ¿Cómo dicen en Guatemala, hermana Byron? Una patoja. Una patoja, una cipota, una chamaca, un escuincle, dicen ahí en Sonora. ¿Cómo dicen en Sonora? Escuincle, ¿verdad, Miguel? Una chamaca, una escuincla. Esto es todo lo que ante los ojos de los demás ella es una esclava, hermano. No tiene libertad, no tiene títulos, no tiene nada, pero tiene fe. Y a través de esta fe, hermanos, el primer punto que yo encuentro y que quiero enseñarle a la iglesia es que esta mujer tiene una vida limitada, pero tiene una fe sin límites. Ella está limitada en todos los sentidos. Ella no puede decir: voy a ir a tomar 2 semanas de vacaciones y voy a ir a ver a mi papá y a mi mamá. Su vida está limitada. Los demás toman decisiones por ella. Ella tiene una vida limitada, pero su fe va más allá que su propia esclavitud. Eso es lo que hace la diferencia en esta mujer. Fue arrancada de su hogar, pero la fe sin límites, hermanos, escuche, la fe sin límites no niega los límites, los convierte en oportunidades. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando una situación que viene y llega a nosotros, si no la entendemos, cómo la vemos? ¿Como un gran problema o como una gran oportunidad? Dios nos ha dado a nosotros a través de la fe la oportunidad de convertir nuestros problemas y crisis en oportunidades, hermano. Y esta mujer, esta jovencita, cuando ve la situación de su patrón con lepra, pero ella tiene algo que él no tiene. Ese hombre tiene poder, ese hombre tiene fama, ese hombre tiene dinero, ese hombre tiene criados, ese hombre tiene estatus, ese hombre tiene autoridad, pero ella tiene algo que él no tiene. Ella tiene fe. Ella tiene fe, y esa fe, cuando ella mira a su patrón, yo creo que si nosotros fuéramos esa muchacha, hubiéramos dicho: ándele, se lo merece. ¿Cuántos de nosotros, no digan amén, hubieran dicho eso? Ándele, que se le quite. Y lo hubiéramos hasta espiritualizado, ¿no? Para que no se meta con la sierva de Dios, ¿no? ¿Se han escuchado pastores o predicadores que el mal que le sucede a alguna otra persona lo atribuyen porque a ellos los habían lastimado o ofendido en alguna ocasión? No, sí. Pero esta joven miró en el medio de su esclavitud y dijo: aquí hay una oportunidad. Este hombre puede llegar a conocer al Dios de Israel. Y entonces su fe fue más allá de sus limitaciones. Su fe fue más allá
de su fuerza. Su fe fue más allá de lo que su capacidad humana en ese momento le decía. Y entonces dijo: le voy a decir a la patrona que le diga al patrón que vaya con Eliseo para que Eliseo le haga un milagro. Mire, ella estaba cautiva físicamente, pero su fe era libre. Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, dice que en los campos de concentración que él estuvo en Alemania, dice Víctor Frankl que los desnudaban, los golpeaban, les daban de comer nada más una cazuelita de caldo, que si se portaban bien o le caían bien al mesero, el que le servía, al cocinero, le llegaba a buscar alguna verdura ahí abajo para que se fueran granitos de verdura a la sopa. Los trabajaban en medio de la nieve, en el frío, hermanos. Vivían hacinados en las barracas donde los tenían los nazis a todos los judíos. Pero dice Víctor Frankl, dice: de todas las cosas que nos podían quitar y que nos quitaron, lo que nunca nos pudieron quitar fue la libertad de decidir cómo íbamos a manejar nuestros problemas, nuestras crisis. Esa nunca nos la pudieron quitar. Entonces esta joven es esclava, pero su libertad estaba por afuera de su esclavitud, más allá. Mira, hermano, los problemas de la vida nosotros los podemos convertir en oportunidades a través de la fe. ¿Sabe quién lo hizo también? José en la Biblia. ¿No es cierto? Sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. Terminó en la cárcel por culpa de la esposa de Potifar. Pero estando en la cárcel revela los sueños del panadero y el copero del rey. Y eso, hermanos, él lo va a llevar al palacio de Faraón. Va a terminar siendo el segundo al mando de toda la nación de Israel. Porque miren, los problemas pueden llegarnos encima, pero la fe va por encima de cualquiera de nuestros problemas. El sufrimiento de esta mujer no le robó su identidad espiritual. Ella seguía sabiendo quién ella era. Ella no se metió ni se sepultó, hermanos, en la autoconmiseración. Ay, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Y por qué yo? Ella no se dejó sepultar, hermanos, por aquella condición en la que estaba lamentándose o renegando o quejándose. ¿Y por qué el Dios de Israel no evitó que yo cayera como esclava? No. El dolor que ella llevaba no le robó su identidad. Ella, en tierra de extraños, seguía sabiendo quién era ella. Ella seguía sabiendo quién era ella. Esta joven, hermanos, no tenía rango militar, pero tenía un mensaje. No tenía estatus, pero tenía un mensaje. No era famosa, pero tenía un mensaje. Tenía una palabra sencilla, simple. No elaboró un mensaje expositivo, ¿verdad? Profundo, homilética y la mejor hermenéutica y punto 1, 2 y 3 con una introducción y una conclusión así muy, no. Ella nada más le dijo a su ama: si mi Señor fuera con el profeta de Dios de Israel, le sanaría. Fin de la historia. Fin de la historia. No tenía rango, no tenía posición, no tenía título, pero tenía un mensaje. Hermanos, nosotros tenemos una palabra en nuestra boca todo el tiempo que puede tocar la vida de alguien más. Hablaba yo con un joven esta semana, y me decía este joven: yo no sé
Porque hay mucha gente alrededor de mí, fíjense, que siempre está esperando un mensaje, o está esperando de mí una palabra, o está esperando de mí algo. Y yo le dije, yo sí sé por qué. Porque hay dentro de ti eso que Dios quiere usar donde quiera que estés. Entonces, quizás, hermanos, no seamos personas importantes, pero tenemos un mensaje. Quizás no seamos personas famosas, pero hay un mensaje. Un mensaje sencillo. Oye, te invito hoy a la iglesia. Un mensaje sencillo. Oye, déjame orar por ti. Un mensaje sencillo. Oye, ¿sabes? Estuve orando por ti la semana pasada. Un mensaje sencillo, decir, hey, ¿sabes que estoy orando para que algún día te conviertas y te entregues al Señor Jesucristo? El mundo de hoy necesita a la iglesia que lleve allá afuera un mensaje constantemente, todo el tiempo. Cuenta tu historia. Lo demás déjaselo a Dios. Si Dios va a sanar a Naamán o no lo va a sanar, no lo va a sanar, es asunto de Dios. Si Naamán hace caso o no de ir a ver al profeta, es asunto de Naamán. Pero ella se atrevió a hablar porque su fe estaba por encima de su realidad. Era una voz pequeña, pero con un impacto muy grande, hermano. A veces no entendemos eso, hermanos. Lo importante que son a veces las pequeñas cosas, las pequeñas palabras. Hay partes de la historia de mi vida que yo por años nunca pude contar, porque me daba vergüenza, porque no quería ni siquiera pensar en eso. Hay historias de mi vida que me hacían sentir sucio, que me hacían sentir y las guardé por años y años y años, y ahora las cuento. Se las cuento a mis estudiantes de instituto bíblico, o las cuento donde hay espacios donde el Espíritu Santo me dirige a hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces es una historia como la mía la que puede tocar el corazón de una persona para que Dios la transforme. Y el viernes por la tarde, a un grupo de jóvenes de la ciudad de Chihuahua vía internet les di una conferencia acerca de liderazgo. Me invitaron a dar una conferencia por vía Zoom a este grupo de jóvenes. Y yo les dije, el liderazgo, el verdadero liderazgo, es el liderazgo que se practica hacia adentro de ti, no hacia afuera. El liderazgo tiene que comenzar hacia adentro de ti. Tienes que ver, tienes que identificar, tienes que reconocer, tienes que ser honesto contigo mismo, contigo, en las cosas que tu vida ha sufrido. Ahí comienza el liderazgo. El verdadero liderazgo no es el que se practica desde un púlpito. El verdadero liderazgo no es el que se practica con un grupo de personas para dirigirlos a un objetivo, a una meta. Ese es el liderazgo secundario, ese es el liderazgo hacia afuera, ese es el liderazgo técnico. Y yo les dije a estos jóvenes, les voy a hablar de mi corazón y de mis experiencias de vida. Y les empecé a relatar la historia de mi vida. Y les empecé a relatar, hermanos, cómo Dios empezó desde niño a tocar mi vida. Porque ustedes ya la conocen, no necesito volverles a repetir otra vez mi historia de vida, de dónde vengo. Ahora la gente me ve aquí predicando, me ve viajando, o dando conferencias, o enseñando aquí, o predicando acá, o predicando allá. Pero hoy, a mis 52 años, yo soy un testimonio vivo del poder transformador de Dios en la vida de un niño miedoso, temeroso, marcado, traumado, abusado. Esa es mi historia. Y yo la cuento una y otra vez la cuento, porque quiero que alguien que tenga una historia parecida se identifique un poco con mi historia y se atreva a creer que Dios lo puede hacer con ellos también.
que se atreva a creer que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer también con ellos. Por eso es importante tu historia. Y a lo mejor tú piensas que no es de gran importancia, o no es tan grave o tan impactante como el que asesinó a 50 y los... ¿Ah? No, a veces son las pequeñas historias. Fíjate, esta jovencita, es bien simple lo que hizo, y eso transformó y tocó la vida de Naamán, de su patrón. Hay historias en tu vida que tú necesitas estar contando de cómo Dios las ha transformado, de cómo Dios las ha usado. Si creciste en un hogar maravilloso donde papá y mamá eran las personas más buenas del mundo y viviste en el paraíso de la infancia, cuenta esa historia. Alguien la necesita oír. Si vienes de una historia de dolor, si vienes de una historia de quebrantamiento, llévala a los pies de la cruz, procésala con Dios y luego cuenta esa historia, porque alguien necesita escucharla. Si Dios restauró tu matrimonio, si Dios restauró tu familia, si Dios te rescató del alcohol, si Dios te rescató de las drogas, cuenta esa historia, cuéntala, déjale los resultados a Dios. ¿Qué es lo que hizo esta joven? Le dejó los resultados. Si mi Señor fuera con el profeta allá a Israel, Él lo sanaría. Punto final de la historia. Hay historias dentro de nosotros que Dios quiere usar. A veces puede ser una voz muy pequeña, pero Dios la puede convertir en algo muy grande. Y luego esta voz de esta joven era voz de esperanza. Oiga, la lepra, lo primero que dañaba de un individuo era la nariz y las orejas. ¿En dónde sale un tipo sin nariz y orejas? En una película de la del Captain America, yo creo, que no sé. Algo, creo que sea. Qué feo se ve, aquel hombre, hermanos, ya su cara desfigurada, ya la lepra lo está invadiendo, hermano. Y hay una voz de esperanza de esa joven. ¿Saben? Me da mucha tristeza, hermanos, ver en las redes sociales gente perdiendo el tiempo atacando y criticando a otras denominaciones y a otras doctrinas. Qué pérdida de tiempo, qué falta de discernimiento, qué falta de dirección del Espíritu Santo. Perder el tiempo para ponerse a atacar y a criticar a otro predicador por lo que dijo bien o por lo que dijo mal. Qué pérdida de tiempo. El mundo no necesita cristianos atacándose unos a otros. El mundo no necesita iglesias agrediendo a otras. El mundo no necesita denominaciones atacando a otras. El mundo no necesita religiones atacando a otras. El mundo necesita el evangelio, y el evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. El mundo necesita esperanza. El mundo necesita esperanza. Sí, Jesús y Juan el Bautista llamó generación de víboras. ¿Sabe a quiénes? A los líderes religiosos que manipulaban y controlaban, y a eso sí. Pero al resto del pueblo, usted va a observar que Jesús a las multitudes dice que tenía compasión de ellas, porque dice que eran como ovejas sin pastor. El mundo lo que necesita es esperanza. El mundo lo que necesita es el mensaje de perdón, restauración y vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Y esta joven, en lugar de decirle a Naamán: eso te pasa por andar agarrando jovencitas,
de otros países y traértelas y robártelas. Eso te pasa, hombre malvado, perverso. Te vas a ir al infierno y Dios te parta como un rayo desde la cabeza hasta los pies. Ay, perdón, me proyecté. No, le dice a la esposa: si mi Señor fuera con Eliseo. Saben, hermanos, es mucho más fácil levantar el dedo para señalar y acusar y condenar y juzgar y criticar. Eso cualquiera lo hace. Me impactó mucho una vez un mensaje del pastor Rigo Magaña, que ahora es el superintendente de nuestro distrito, que les dijo a los jóvenes en una predicación, les dijo: no usen drogas, les dijo, no anden usando marihuana, ya tenemos suficientes tontos. Qué fuerte, ¿va? Ya tenemos bastante, digo, no, ya no necesitamos más. Sí. El mundo necesita un mensaje de nosotros, hermanos, que los lleve a Dios. Decimos amén. Que los lleve a Dios. Eso es mire, gente atacándose y criticando, y hay bastantes en el mundo. Dios no necesita más. Dios necesita gente. Ven, hijo, ahí donde estás, quédate sentado. Dios necesita gente que le levante las manos al caído. Mira, levántate, si se puede. Fallaste, te equivocaste, vamos, dale para adelante a la vida, dale. Yo estoy contigo, yo camino contigo. Dios necesita gente, hermanos, que se interese por las necesidades de los demás y les levante la mano, le dé esperanza, le diga: mira, yo voy a estar orando por ti. Mira, yo sé que estás pasando por un momento muy difícil en tu vida, pero aquí estoy contigo para levantar tus manos, caray. Es el mensaje que esta joven trae a Naamán. Levántate. Por último, esta joven tenía un testimonio personal, y ese testimonio personal podía ser usado por el poder de Dios. Ella no predicó un sermón, no hizo un milagro, solo compartió su vida. Termino con una pregunta: ¿qué testimonio estás compartiendo tú? Mira, a veces tu testimonio será la única Biblia que otras personas van a leer. A veces tu testimonio va a ser la única Biblia que otras personas van a leer. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, hermanos? Hay algo muy hermoso en esta enseñanza. Esta es una de ellas. En la vida real, a veces las soluciones más profundas vienen de lugares y personas que despreciamos o ignoramos. A veces las cosas más lindas y hermosas de la vida vienen de personas que otros desprecian o los miran por debajo del hombro. Ahora que estuve en Nicaragua, en lo que llegaba el resto del grupo, me fui a caminar entre las mesas de los que ya habían llegado antes de la reunión, y a conocerlos y a presentarme con ellos y conectar y saludarles. Y estaba una pastora con su hijo. Ella estaba sentada acá y el jovencito estaba sentado acá. Un jovencito con síndrome de Down. Yo pensaba que era más joven. Yo pensaba que era un muchacho de unos 16, 17 años.
Cuando pregunté su edad, tenía 28 o 29 años, si no me equivoco. Pero Noé se llama el joven. Aquel jovencito ministró a mi corazón de una manera como a veces ni un sermón así súper especial. Aquel jovencito me agarró de la mano, agarró mi mano, la besó. Esa mano la agarró, se la puso detrás de él y me hizo abrazarlo así. Y con mis manos le quedaban aquí frente a su pecho y me besaba mis manos. Y con muchas dificultades para hablar, me decía cosas muy lindas de Dios. Y yo prediqué. El domingo prediqué 3 veces, literalmente a varios miles de personas. Literalmente a varios miles de personas. Y yo pensé que yo había ido a dar. Qué ingenuo a veces es uno, ¿verdad? Yo pensé que yo había ido a Nicaragua a dar. Y sí, ministré a los pastores y prediqué el domingo, pero yo no fui a Nicaragua a dar. Yo fui a que Dios me besara. Fui a que Dios me diera un par de besos. A través de un jovencito, que habrá mucha gente en el mundo, hermanos, pero no, ante los ojos de Dios, un beso y esos abrazos. Y luego a veces a media conferencia iba y me abrazaba. Y ahí tengo fotos con él, porque son las pequeñas cosas que a veces Dios sabe y puede usar para hacer grandes cosas. Decimos amén. No te calles, hermano. Cuenta tu vida, cuenta tu historia. Háblale a la gente de Dios. Diles lo que Dios ha hecho en ti. Diles la palabra que Dios te ha dado, porque no sabes tú lo que Dios puede hacer con ese mensaje, con esa palabra. Decimos amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor. A veces buscamos héroes con capa. A veces buscamos héroes con grandes cuerpos y músculos. A veces buscamos héroes por el nombre que tienen. A veces buscamos héroes por el grado académico que lograron. Pero hay muchos héroes anónimos, Dios, que tú tienes.